Vos avísame cuando le pongas play. Ahí. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Bueno, le vamos a dejar colgado este videíto donde vamos a tratar un tema que son las citas, la importancia de las citas y cuáles son las reglas que se utilizan para realizar las citas, que viene a complementar la unidad 4, que es la unidad donde hemos visto antecedentes, un poco de marco teórico, y bueno, eso. Con lo que vamos a empezar es por ahí pensando, planteando esto de por qué es importante citar y para qué nos sirve, ¿no? Por un lado, la importancia de citar, teniendo en cuenta lo que hemos visto en la unidad 4, que tiene que ver con el recorrido que hacemos por los antecedentes y esta forma de construcción del problema de investigación, y que para llegar al problema de investigación tenemos que justamente ver y revisar qué es lo que se sabe, qué es lo que se ha investigado y qué es lo que desde dónde vamos a partir en este proceso de investigación. Y bueno, en ese punto, no se está viendo el Power. A ver, ahora. Ahí. Ahí, bueno, bien. Entendemos que en las normas de citado, la importancia va a radicar en esta cuestión fundamental que tiene que ver con cómo construimos los antecedentes, que va a dar cuenta de si nosotros estamos en la discusión respecto al tema que queremos investigar, ¿no? Por ahí tiene que ver con la actualidad también de los textos que utilicemos a la hora de construir los antecedentes, ¿sí? Y por otro lado, la citación es súper importante porque, bueno, como investigadores o a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo de investigación, nosotros nos dirigimos hacia ciertos públicos y también trabajamos con ciertos sujetos. Uno de esos sujetos son los otros investigadores, ¿sí? La comunidad científica en general. Y esa comunidad científica es la que construye conocimiento. Y la citación tiene en este punto, en este respeto por la construcción del conocimiento que se viene haciendo desde otros autores, es para evitar el plagio. ¿Por qué? Citamos lo principal es para saber de dónde partimos a la hora de construir nuestro problema de investigación o para construir nuestro desarrollo dentro de, por ejemplo, un marco teórico. Y para evitar el plagio, ¿por qué? Porque, bueno, hay reglas de ética que nos obligan a reconocer si hay otro investigador que ya ha trabajado, investigador que ya ha trabajado sobre el tema, partir desde ese conocimiento. Entonces, es una forma de evitar el plagio y también de reconocer el antecedente en cuanto a la temática que estemos investigando, ¿sí? Y por otro lado... No, que ahí quería agregar que en esta cuestión de evitar el plagio, que quizás, digamos, la mayor importancia que tiene que ver con la protección que se le da, digamos, a la producción científica, como una forma de poner, digamos, en la mira como este prestigio a la comunidad científica y de ese lado, digamos, visibilizarla, porque si no sería como muy fácil o iría como en un camino de desprestigio si es que no existen ciertas normas de ética y de protección hacia la producción científica. Esa es como la otra cara, digamos, de evitar algo, es como la protección que se le da a esa producción científica. Sí, bien. Y otra cuestión que tiene que ver más con lo práctico es que nos ayuda a ordenarnos, ¿sí?
al momento de hacer como una revisión de antecedentes o de construir nuestro marco teórico, es importante levantar las citas que creemos nos van a servir al momento de escribir esos antecedentes o construir ese marco teórico. Y también nos ayuda a la hora de fichar, porque si vamos fichando las referencias bibliográficas, nos vamos ahorrando cierto trabajo que después vamos a tener y que va a ser doble, porque si tenemos que volver sobre el texto, tratando de recordar cuál era el texto, implica un doble trabajo que que si tenemos como esta práctica de ir de ir ordenando, o esto que decía en algún momento el profesor Gabriel, de ir anotando en uno o dos párrafos de qué trata el artículo, o en su caso si conseguimos o vemos un concepto que es importante y que creemos que es necesario citarlo textualmente, de ir tomándolos y, bueno, es una buena práctica a la hora de ordenarnos. Sí, ahí entran también como estos verbos que veníamos manejando, sobre todo la construcción de antecedentes, que tiene que ver con el revisar, criticar, proponer, o sea, en todo ese ejercicio es casi imprescindible, digamos, tomar, responder, o sea, hacer toda esa secuencia en base a trabajos y a producción que ya existen, digamos, de nuestros pares o colegas científicos o científicas. Entonces tiene que ver también con una buena praxis a la hora de hacer esa construcción de antecedentes y del marco teórico. El fichar bibliografía significa literalmente eso, o sea, hacer como el relevamiento bibliográfico, o sea, hacer que cada elige, digamos, la manera de hacerlo más cómodo, y tiene que ver con hacer, digamos, una lista de todos los autores, autoras que utilizamos en esa construcción, en esa construcción de antecedentes. Voy a pasar de diapositiva, ahí está. Bueno, para citar existen lo que son las normas de citación o estilos de cita, que son un conjunto de condiciones y parámetros que deben tenerse en cuenta al momento de realizar la cita. Eso sirve también para ordenar en realidad como a todo el mundo académico. ¿Por qué? Porque si utilizamos un estilo de citación, primero que nada vamos a saber al momento de escribir, si ya nos empezamos a dedicar a esto de la investigación y siempre estamos como en el proceso de escritura, de saber cómo hay que hacerlo, porque se va a tornar una práctica, ¿sí? Y por otro lado, ayuda a lo que es el mundo académico a uniformar las presentaciones de determinados, por ejemplo, artículos en revistas científicas o de artículos en congresos o jornadas. Es una forma también de ordenar la producción académica en general. Bueno, dependiendo de las normas va a ser la forma de la citación, ¿sí? Te va a decir básicamente qué tipo de fuente utilizar, el tamaño, o va a brindar una variable de posibilidades de fuente y tamaño, el orden de las referencias bibliográficas, que es básicamente la bibliografía, y, por ejemplo, también cómo hay que citar dentro del texto, porque podemos citar dentro del texto que nosotros estemos escribiendo, realizando, ordenando. También hay normas para que a la hora de insertar, de insertar lo que sería un conocimiento previo de otro autor, de cómo se lo hace de manera ordenada. Y bueno, ahí más adelante vamos a ver un poquito eso, de cómo sería. Y bueno, en cuanto a los tipos de normas de citado, tenemos las normas APA, que seguramente las deben haber escuchado nombrar, que son de la Asociación Americana de Psicología. Después están el estilo Chicago para notas y bibliografías en historia, que es
es un estilo de citado que está muy ligado a los historiadores, a quienes trabajan en investigación en historia. Y bueno, después las Vancouver, que están muy ligadas a lo que son las ciencias de la salud. En realidad hay como una práctica de que las normas más utilizadas, en Argentina al menos, Y las son ciencias las normas, sociales. son las normas APA. Y son las que seguramente nosotros vamos a seguir al momento de que ustedes elaboren el trabajo final. Bueno, ahora vamos a dar como algunos ejemplos relacionados por un lado, las referencias bibliográficas según estas normas APA, y por otro lado, la citación dentro del texto. Vicky, no sé si vos querés ahí. Sí, bueno, las referencias bibliográficas va a ser básicamente la bibliografía que nosotros vamos a utilizar para armar ustedes básicamente para armar el trabajo final, ¿verdad? Y ahí va a depender la forma en que se los cite, en que se las construya, del tipo de material que utilicen. Por ejemplo, si es un libro va a ser de una manera, si es un libro electrónico de otra manera, si es un artículo en revista científica va a ser de otra manera. Y algo importante que seguramente en el trabajo final van a utilizar lo que es mucho normativa. Van a utilizar leyes, no sé si convenciones, decretos o referencias. Esa también tiene su forma de citación según las normas APA. Por ahí tengan en cuenta que lo que es referencia bibliográfica va a ser bibliografía, todo lo que ustedes utilicen para redactar su trabajo final o su artículo. Y eso va a ir en un ítem al final del trabajo final que va a decir básicamente referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas pueden o no repetirse dentro del texto, dentro de la cita que hagan dentro de su trabajo final, ¿sí? Pero las citas textuales o no textuales que hagan dentro del texto sí o sí tienen que estar incluidas en lo que son las referencias bibliográficas. Pero puede que en las referencias bibliográficas ustedes utilicen más material para entender el tema y que no necesariamente esté citado dentro del texto. Bueno, a ver. Sí, acá están había pasado de ejemplo, de diapositiva, para las leyes. Acá hemos puesto en este Power, que después obviamente lo vamos a subir al aula virtual, están los ejemplos de cómo hay que poner en esas referencias bibliográficas, si se trata de libros, si se trata de libros electrónicos, si se trata de capítulos de libros, de artículos de revista y de leyes. Obviamente que en trabajos de investigación jurídica se utiliza mucho trabajar con leyes, que forman parte de toda la referencia bibliográfica que se haga. Entonces ahí le copiamos algunos ejemplos, que estos están en un PDF que le vamos a subir como bibliografía también para que lo tengan como referencia de cómo se cita y de todas estas normas. En general, hay un formato establecido que se usa, que en ese ítems de referencia bibliográfica, que tiene que ver con esto, digamos. O sea, primero se pone, en un libro, primero se pone el apellido, después el año, después el nombre y después la editorial. Tiene como una estructura de cómo se lo pone en la referencia bibliográfica. Así también las leyes, por ejemplo. En este ejemplo se pone la ley, el número y en dónde está esa ley, qué fecha tiene y en qué país. Y también, obviamente ya tenemos la información de las leyes, también se las consigue virtualmente, también se puede copiar el link. Eso para dar algunos ejemplos que de todas formas esto van a estar en la bibliografía que le vamos a subir, en un PDF pequeño con todo esto,
pero era más o menos para que puedan verlo, identificarlo en este momento. Se usa también para citar, para poner la sangría francesa, que el Power no nos permitió ponerla, pero que, bueno, están ahí bien detalladas en la bibliografía y la van a poder ver. Sí, y por ahí en lo que vean, cuando son libros, capítulos de libros, artículos científicos, pueden no tener todos los datos que pidan las normas APA, pero es importante que esté siempre el autor, el año de la publicación, el nombre y el nombre del artículo. Y si está publicado en revista, es importante que esté el nombre de la revista. Pero bueno, sucede a veces que no conseguimos todos los datos porque de repente encontramos, no sé, un artículo suelto en PDF en internet y no podemos como ubicar dónde está publicado. Bueno, Claro. en ese punto traten siempre de tener el nombre del autor y el año Y el y el año. título. Claro. Sí, Igual hay muchas cosas que se pueden poner en la referencia bibliográfica, no solo estos ejemplos que le dejamos acá, sino, por ejemplo, películas, producciones cinematográficas, incluso hasta series, o sea, todo lo que ustedes hayan consultado para generar toda esa construcción de conocimiento, de antecedentes, se puede citar. Sobre todo ahora que el conocimiento circula por un montón de otros lugares, más allá de los libros y más allá de las leyes. Hay muchas cosas que se pueden poner en la referencia bibliográfica y en el PDF que le dejamos ahí están todos los ejemplos. Acá hemos traído por ahí los que consideramos más importantes, si se quiere, o los que más se usan dentro del ámbito de la investigación jurídica. sí. Y ahora, bueno, las citas dentro del texto, no queríamos dejar de traer los ejemplos. Acá pusimos también algunos ejemplos, no todos, pero son como los más usados. Bueno, Y sí. ahí cuando las citas dentro del texto es importante que ustedes sepan que van a tener como formas de elaborar las citas, ¿sí? Va a haber una cita más narrativa, que es lo que ustedes van a incluir el nombre del autor y el año dentro del texto, pero de repente ustedes lo que van a hacer es como reelaborar el concepto, no reelaborar, sino reelaborar la forma en que lo dice el autor, o por ejemplo, también está la paráfrasis o cita indirecta, que tiene que ver con esto, con resumen, por ejemplo, ideas. Hay autores que trabajan no sé, suponiendo que tengan un autor que trabaje con, no sé, 3 líneas temporales, ustedes lo que pueden hacer es resumir y reelaborar esas 3 líneas temporales en un párrafo, quizás eso está en una hoja, y bueno, van a citarlo, no van a dejar de citarlo al autor porque o sea, el conocimiento va a ser de ese autor o autora, ¿sí? Pero pueden reelaborarlo. Claro. Es como una manera de hacer como un resumen de lo que dice ese autor y citarlo, digamos. Y después están las citas textual o directa, que a veces es también una de las que se usa mucho, y que ahí hay una diferencia si es que la cita comprende menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Y bueno, ahí están como los ejemplos. La diferencia tiene que ver con eso, con que en una se utilizan las comillas, no se deja de mencionar el autor y el año, y en otra se utiliza una sangría. Cuando ya tiene 40 o más palabras, se utiliza, que en muchos libros se lo ve, se utiliza una sangría, y a veces a la letra la ponen un poco más chica, y así se cita en más palabras de ese autor. Bueno, no sé si vos querés agregar algo más, Vicky, pero hasta ahí Sí, hemos por llegado ahí, como para darle una ayuda, una guía en cómo se cita, cuál es el por qué y cuáles son como los mecanismos. sí, no, que a la hora también el hecho de los tipos de citas
que ustedes utilicen va a depender de cómo ustedes también desarrollan su tipo de escritura, ¿no? Hay autores que acuden más a la cita indirecta porque reelaboran por ahí los conceptos de otros autores y los insertan en sus textos o artículos, y hay otros autores que recurren más a la cita directa. Cualquiera es válida, va a depender de cómo ustedes también vayan desarrollando su estilo de escritura, pero bueno, teniendo en cuenta esto de que es súper importante citar porque da cuenta de el recorrido que hemos hecho de los antecedentes y de cómo vamos a construir nuestro marco teórico, y porque también implica esto de evitar los plagios, porque en este vínculo que tenemos dentro de la comunidad científica, implica eso, reconocer el avance del conocimiento y del trabajo de otros autores dentro del mundo académico. Claro, y también las formas que elijan, digamos, para citar también tienen que ver con una cuestión práctica digamos, cuál es como la economía de lo que se quiere proponer, porque también a veces algunas propuestas hay consignas que hay que cumplir, entonces hay determinadas páginas que hay que redactar, y cuando está así limitado, también una va tomando decisiones sobre cómo citar, por ejemplo. Entonces, para eso también es importante, digamos, depende la propuesta que hagamos y el formato que exista para eso, también vamos a ir eligiendo formas de cómo citar. Sí, y por último, que es un ejercicio, vamos a aprender a citar en la medida en que vayamos escribiendo y citando, y ir viendo cómo se hace, o sea, cómo se cita cada tipo de escrito sería, de escrito en términos generales, ¿no? Libro, artículo. Incluso ahora hay formas de citar también páginas web, esto que decía Belén, también memes, emojis, Twitter, Sí, Facebook. hay muchas cosas para citar. Bueno, esperamos que les haya servido. Este video obviamente lo vamos a colgar en el aula virtual, al PDF también, que hemos seleccionado, que es lo más actualizado que hemos encontrado, que es un PDF que es de un instituto que se llama Gino Germani, y que se llama, a ver, acá está. A ver, lo dejo así. La cita documental, elementos y ejemplos de referencias en estilo APA. Así se puedan guiar para que tengan este recurso necesario, indispensable para el momento de elaborar el trabajo final. Bueno, me parece que ya estamos, ¿verdad? Y dejo de compartir. Sí, bueno, bueno, eso es todo. Ya saben que para cualquier consulta, no, las hacen llegar por Estamos el aula. disponibles por el aula. Chau, chau. Chao, chao.